Las exigencias del imperialismo, nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Estos son: primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. No se han cumplido ninguna de estas exigencias elementales y desde la base naval de Guantánamo continúa el hostigamiento de nuestras fuerzas. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. ¿Cansaríamos a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo? Baste decir que el número de ellas, incluidos los primeros días de este mes de diciembre, alcanza la cifra de 1.323 solamente en 1964. La lista abarca provocaciones menores, como violación de la línea divisoria, lanzamiento de objetos desde el territorio controlado por los norteamericanos, realización de actos de exhibicionismo sexual por norteamericanos de ambos sexos, ofensas de palabra, otros de carácter más grave como disparos de armas de pequeño calibre, manipulación de armas apuntando a nuestro territorio y ofensas a nuestra enseña nacional. Provocaciones gravísimas son el cruce de la línea divisoria provocando incendios en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, hechos repetidos 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña, de resulta de 2 disparos efectuados por las postas norteamericanas, situadas a 3,5 kilómetros de la costa por el límite noroeste. Esta gravísima provocación fue hecha a las 19:07 del día 19 de julio de 1964, y el primer ministro de nuestro gobierno manifestó públicamente el 26 de julio que de repetirse el hecho se daría orden a nuestras tropas de repeler la agresión. Simultáneamente, se ordenó el retiro de las líneas de avanzada de las fuerzas cubanas hacia posiciones más alejadas de la divisoria y la construcción de casamatas adecuadas. 1.323 provocaciones en 340 días significan aproximadamente 4 diarias. Solo un ejército perfectamente disciplinado y con la moral del nuestro puede resistir tal cúmulo de actos hostiles sin perder la ecuanimidad. 47 países reunidos en la segunda conferencia de jefes de Estado o gobiernos de los países no alineados en El Cairo acordaron por unanimidad. La conferencia, advirtiendo con preocupación que las bases militares extranjeras constituyen en la práctica un medio para ejercer presión sobre las naciones y
entorpecen su emancipación y su desarrollo según sus concepciones ideológicas, políticas, económicas y culturales, declara que apoya sin reserva a los países que tratan de lograr la supresión de las bases extranjeras establecidas en su territorio y pide a los estados la inmediata evacuación de las tropas y bases que tienen en otros países. La conferencia considera que el mantenimiento por los Estados Unidos de América de una base militar en Guantánamo, Cuba, contra la voluntad del gobierno y del pueblo de Cuba y contra las disposiciones de la Declaración de la Conferencia de Belgrado, constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Cuba. La conferencia, considerando que el gobierno de Cuba se declara dispuesto a resolver su litigio con el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la base de Guantánamo en condiciones de igualdad, pide encarecidamente al gobierno de los Estados Unidos que entable negociaciones con el gobierno de Cuba para evacuar esa base. El gobierno de los Estados Unidos no ha respondido a esa instancia de la Conferencia del Cairo y pretende mantener indefinidamente ocupado por la fuerza un pedazo de nuestro territorio, desde el cual lleva a cabo agresiones como las detalladas anteriormente. La Organización de Estados Americanos, también llamada por los pueblos Ministerio de Colonias Norteamericano, nos condenó enérgicamente, aun cuando ya antes nos había excluido de su seno, ordenando a los países miembros que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. La OEA autorizó la agresión a nuestro país en cualquier momento, con cualquier pretexto, violando las más elementales leyes internacionales e ignorando por completo a la Organización de las Naciones Unidas. A aquella medida se opusieron con sus votos los países de Uruguay, Bolivia, Chile y México. Y se opuso cumplir la sanción una vez aprobada el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Desde entonces no tenemos relaciones con países latinoamericanos, salvo con aquel Estado, cumpliéndose así una de las etapas previas de la agresión directa del imperialismo.